Hola, soy Ana Orero de arboldelacabala.com y en este vídeo quiero presentarte el arcano del Sol, el arcano 19. Bueno, este vídeo es parte de un curso de formación que ofrecemos sobre el árbol de la vida de la cábala y sobre cómo levantar el árbol de la vida personal, que es una propuesta para conocer tu programa de vida. Bueno, esta y más información en nuestra web arboldelacabala.com, cábala con K, y nada, espero que te guste el vídeo y vamos a ello. Hasta ahora, chao. Bueno, ya estamos aquí con el sendero 19, el arcano del Sol, que te lo presento aquí a mano izquierda. Y como siempre en este curso vamos a determinar primero, ¿no?, a través del tarot de Marsella, qué elementos se presentan en la carta y cada elemento cuál es su simbología, que viene a hablarnos todo. Esa simbología viene a hablarnos del movimiento del alma en esta etapa. Bien, voy a aprovechar este arcano brevemente para hablar de algo que tenemos que tener presente cuando hacemos cualquier interpretación del tarot como oráculo. Y es que cualquier arcano, por muy magnífico que parezca, porque bueno, aquí vemos un arcano pues con una luz alucinante, con un sol, las gotas estas que parecen confeti, dos niños estupendos, quiere decir que es una carta que realmente cuando sale en una tirada de cartas, pues la primera significación es pues éxito, te va a ir fenomenal, te vas a enamorar, hay una boda cerca, te van a ir muy bien en los negocios, te va a venir dinero, todo te va a rodar, es decir, sería como una carta de éxito, ¿no?, la carta del Sol, ¿vale? Bueno, pues he de decir que todo arcano es esférico, ¿vale? Todo arcano tiene, por ley, por sostener la ley del equilibrio, la ley de 3 en el universo, todo tiene que estar bajo la ley de Dios, ¿no?, la ley de 3 y la ley de 7, la ley de 1, la 3 y de 7. Todo tiene que estar bajo la ley, todo está contenido dentro de la mente de Dios. Entonces, por muy luminosa que parezca esta carta, también tiene su lado oscuro. El lado oscuro es aquella situación en nosotros donde todavía nos vivimos separados. El lado oscuro tiene que ver con la ignorancia en nosotros, con aquello que interpretamos de una manera todavía muy parcial. Vale, entonces vengo a decir que, luego lo veremos al final del vídeo, cuando hablemos de los bloqueos en la personalidad y bloqueos en el plano físico, que esta carta, por mucho que salga en un oráculo, ¿no?, como carta que dices, uy, me ha salido el Sol, bueno, pero es que el Sol te puede estar hablando tan perfectamente de este éxito, de esta boda, de este noviazgo, de esta fenomenal, como te puede estar hablando de que tienes un atasque que te puede estar paralizando la vida. Entonces hay que ver en ese sentido, ¿de acuerdo?, que puede ser un aviso de que sí, o que puede ser un aviso de que, ojo, esto está atascado. Vale. Entonces vamos a ver qué es lo que puede estar atascado o que te puede estar avisando. Entonces vamos a ver, en esta carta lo primero que vemos es, por supuesto, este firmamento, que nos recuerda mucho al cielo que veíamos también en la carta del loco, es un anaranjado alucinante que habla de fuego, que en esta carta pues clarísimo, porque además en medio del cielo está el Sol. Siempre que aparece este color nos está hablando del elemento fuego, y el elemento fuego tiene que ver con la energía, tiene que ver con el ánimo, tiene que ver con la fuerza de tirar para adelante. Entonces pues sí, claro, una carta en principio pues muy positiva, muy de transformación, muy de que las cosas se mueven, muy de la capacidad de cambiar, Vale, eso con respecto al firmamento. Y luego vemos dos niveles desde los cuales nosotros podemos vivir esta carta. Hay un nivel de nosotros cuando todavía vivimos las cosas debajo de nuestro corazón, debajo de nuestra individualidad, debajo de nuestra conexión con el yo soy, porque bueno, el Sol, me adelanto, el Sol tiene que ver con ese corazón en nosotros, la esfera amarilla de Tiferet en el centro del árbol. Hay un nivel de nosotros donde todavía nos vemos separados de nosotros, entonces todo esto se proyecta en la materia, en la escena que vemos abajo. ¿Qué vemos abajo? Bueno, pues vemos sobre la Tierra. Es importante ver la Tierra porque tiene que ver con que esta carta es una carta muy práctica, tiene que ver con un encuentro en la materia, en la realidad. O sea, esta carta es verdaderamente algo que tiene un reflejo claro en la materia. No es tanto procesos internos exclusivamente, sino que verdaderamente mueven. Vale. Sobre esta Tierra vemos a podría ser dos gemelos, dos hermanos, dos amigos. La cuestión es que tienen la misma edad, tienen prácticamente el mismo cuerpo, el mismo pelo. Vemos que hay un ropaje que cubre la sexualidad, porque nos está hablando de que en estos momentos ese encuentro
no es motivado por ningún tipo de interés, ni siquiera sexual, sino que el placer, como bien veréis, uno de los nenes toca el corazón del otro y el otro le pone la mano en el hombro, lo cual quiere decir que el ánimo está en el corazón. Esta es una de las claves, es decir, en la medida en que nosotros hacemos un encuentro genuino con el otro, a corazón abierto, a pecho descubierto, es decir, yo me muestro abierto a que el otro pueda aportarme a algo, de la misma manera que yo le aporto al otro algo, hay ese trasvase de energía, verdaderamente surge en mí el ánimo, surge en mí una fuerza y surge en mí una transformación. Es el hecho de que cuando yo me encuentro con otro, verdaderamente algo cambia en mi vida y yo hago que en la vida del otro también algo cambie. Entonces, esta carta, una de las claves es, pues eso, ¿no? El trabajo en equipo, el encuentro con el semejante. Bien, este encuentro con estos dos, además esta desnudez, siempre habla en el tarot, la desnudez habla del que nos mostramos tal cual somos, ¿no? Con esa inocencia, con esa apertura. Este encuentro habla de que yo me encuentro con el otro por aquello en lo que yo soy semejante. Veremos en la Cábala que hay 3 niveles. Hay este primer encuentro, que es un encuentro donde yo me uno con aquel que es igual a mí. De hecho, aquí habla de los amigos, que tiene que ver con los amiegos, tiene que ver con el igual a mi ego, jugando con las palabras, ¿vale? Entonces, esta carta habla de que yo me voy a unificar con otro porque lo veo igual a mí, porque le gusta lo mismo que a mí. Entonces tiene que ver también, por ejemplo, con los noviazgos, donde yo me junto con esta chica o con este chico porque le gustan las mismas cosas. Yo voy con una peña ciclista porque a todos nos gusta ir en bicicleta. Yo estoy en un grupo folclórico porque a todos nos gusta el mismo tipo de música. Es todo lo que tiene que ver con agrupaciones, asociaciones, grupos, conjuntos, todos alineados alrededor de un mismo interés. Por eso también tiene que ver con los socios y con las asociaciones, porque tú vas a montar un negocio con alguien que tenga el mismo tipo de intereses que tienes tú. Es decir, si vas a montar un negocio de tecnología, por ejemplo de informática, pues bueno, todos tenemos que estar con ese interés y con ese gusto por lo tecnológico, ¿vale? Por ejemplo, también tiene que ver con las ferias comerciales. ¿Por qué? Pues porque se monta una feria comercial sobre automóviles y todos los que van a esa feria, tanto los que muestran en los stands como la gente que va a ver esa feria, es porque a todo el mundo le gustan los coches. Yo te hablaré de los coches porque te quiero vender un coche y te hablo de los coches porque me encanta el coche, y luego yo voy a esa feria porque me encantan los coches, quiero comprar un coche. Tenéis que ver aquí que el que vende porque le gusta. Entonces es algo que va más allá de yo finjo. Eso es el corazón abierto, el que te da el ánimo. Entonces todo el mundo sabe que en lo comercial uno tiene que creer en el producto para poder venderlo. Entonces guarda relación, esta carta tiene que ver con las transacciones comerciales exitosas, pero tiene que ver también en la medida en que, en la medida en que a ti esto que estás haciendo, tú crees en ello, verdaderamente esto va a mover. También tiene que ver con lo semejante, en el sentido de que, a ver, si tú estás vendiendo situaciones a gente que lo que tú estás vendiendo no le interesa, pues tú mismo también tendría que ver en el sentido con cómo te estás encontrando, cómo te estás planteando delante de los demás. Vale. Luego vemos también el elemento, hay un muro detrás, hay varias interpretaciones sobre este muro. Una de ellas sería que es el atanor. El atanor es el horno de los alquimistas. El atanor era un horno en el que se metían varias sustancias, aquí ya vemos otra vez como el encuentro, y esas sustancias, en la medida en que se encontraban entre ellas una forma de conectarse de una forma diferente, los metales pesados se convertían en oro. Para que los metales pesados se conviertan en oro, los átomos se tienen que unir entre sí. Y para que se unieran entre sí, no solamente era qué sustancias metías para ese encuentro, sino además la temperatura, el sol ese, ¿no?, que además no era constante, sino que tenía que tener un protocolo, sobre todo también de mucho tiempo, para que eso al final consolidara, lo cual también habla, ese horno del atanor, pues bueno, que para que verdaderamente una amistad llegue a ser de oro, pues hace falta tiempo.
que eso también lo sabemos, entre las diferencias entre que uno se va de repente de viaje y conoce a alguien y parece que sea el amigo de toda la vida, no, esos encuentros así tan fortuitos y tal, pues porque estamos de repente aquí todos juntos y nos queremos todos muchísimo y tal, pues eso es muy pueril, eso es muy infantil. Habitualmente cuando eso se saca de ese contexto, realmente todo eso queda en humo, ya no tenemos los teléfonos, ya nos llamaremos, pues ¿por qué? Porque ha sido en el encuentro en ese momento muy rápido, pero que verdaderamente nos da a una verdadera unificación, a ese oro de los alquimistas. Vale. Otra forma de interpretar este muro sería que este muro significaría que en este momento el inconsciente tiene que estar cerrado, es decir, que nosotros, nuestro autoanálisis, nuestra capacidad de mirar hacia adentro tiene que estar blindada. Así como en la carta anterior del Sendero 20 veíamos esa tumba que se abría, esa tumba es el inconsciente, ¿os acordáis? Para que saliera de nosotros partes nuevas, que a propósito aprovecho para decir que ese que salía de esa tumba, ese joven que salía de esa tumba, es el que ahora está en esta carta siendo uno de esos dos, es decir, en la medida en que salen partes nuevas de nosotros, yo empiezo a relacionarme con otro grupo de gente. En la medida en que salen partes nuevas de mí, a lo mejor es que encuentro a mi pareja. En la medida en que aparecen nuevas potencialidades de mí, es que a lo mejor puedo empezar otro tipo de negocios, otro tipo de asociaciones. Entonces es muy importante ver la correlación entre los arcanos. Vale. Entonces, para que de la misma manera que en la carta 20 era importante que estuviera abierto el inconsciente, ahora no. Para el encuentro con el otro, yo tengo que estar en una visión de estar hacia afuera, de estar totalmente mirando lo que está en el afuera y que me encuentro en la vida. Entonces no es momento para estar hacia adentro, sino para estar mirando lo que la vida me trae. Entonces esta es otra de las interpretaciones, ¿vale? Es estar abierto, es cuando te sale esta carta, es oye, estate abierto porque a tu alrededor hay elementos que no estás viendo y que de alguna manera tendrías que tener en cuenta porque son algo que te podría llevar a un buen resultado, un buen éxito. Bien, y luego la tercera imagen tendría que ver con que es un muro pequeñito, es un muro que hasta incluso estos mismos niños podrían saltar. Entonces, de alguna manera es como que también te está indicando que, bueno, pues que en estos momentos la vida no te está poniendo muchas dificultades, sino que verdaderamente si tú estás sintiendo que estás teniendo como muchas dificultades y te sale esta carta, pues lo que te está hablando es que o primero o no estás teniendo una visión clara de cosas de ti o de partes de ti que te podrían ayudar en este proceso, o que hay gente alrededor que te podría ayudar y que no estás viéndola o no estás contando con ella. Y cuando no estás contando con ella, ¿por qué no estás contando con ella? Como podéis ver, son diferentes formas de analizar este arcano. Este encuentro es un encuentro estupendo, son las fiestas, son esos amigos con los que me encanta jugar al fútbol, son esos encuentros maravillosos en bodas, bautizos y comuniones donde me lo paso pipa y yo esta persona con la que no había hablado hace tiempo y qué encantadora es y fíjate que me ha contado o fíjate que yo me había quedado con esta idea de esta persona y de repente me la vuelvo a encontrar. Todos estos encuentros que generan esta transformación, que generan como este gran confeti que cae del cielo. Bien. Porque en el cielo vemos a nosotros mismos desde otro ámbito desde donde vivir esta carta. Porque nosotros en la realidad, en el Malhut, en la tierra, en el reino, en esta dimensión de samsara, nosotros podemos vivirnos a nosotros mismos como alguien que en la medida en que el que tengo enfrente es igual a mí, entonces yo soy eso, es decir, yo estoy proyectando en el afuera eso que yo soy. Entonces, yo miro al otro, y entonces si yo esto lo tengo y el otro también, y entonces el otro me quiere y yo también, vale, entonces, pero yo soy eso. Entonces yo estoy identificado con partes. Porque me gusta la bici, porque me gustan estas películas, porque me gusta también comer en estos restaurantes, porque me gusta este tipo de ropa, porque me gusta este tipo de música. Entonces, o puede ocurrir que yo, sobre todo al principio, ¿no? cuando soy adolescente, me voy adaptando al grupo y al entorno. Por eso sabéis que en la dinámica de los adolescentes pues hay los líderes, que son los que marcan qué es lo que se tiene que vestir, qué es lo que se tiene que gustar y tal y cual, y luego están los otros que por miedo a quedarse fuera del grupo no tienen ese carácter de liderazgo, se van adaptando poco a poco. El estado de rebeldía
porque toda esta carta tiene que ver con la zona, con los órganos sexuales en el cuerpo, esa zona de rebeldía, o sea, esas hormonas que nos van saliendo, nos van permitiendo poco a poco decir, oye, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto. Cuanto más nos diferenciamos, vamos a poder ir adquiriendo otro grado de relación mucho más maduro, que veremos en el sendero 6, que es cuando ya empiezo a ver al opuesto, al complementario, al que no es igual que mí, pero que tiene cosas que a mí me vendrían muy bien, y luego al sendero 3, que sería ya el amor universal, es cuando vemos a ese Dios en todos nosotros, ¿vale? Y en todas partes, y vemos que todos somos hijos de Dios y hermanos, ¿no? Es el amor universal, es cuando amo a todos, ¿eh? Hasta llegar ahí, hasta llegar a amar todas esas diferencias, en esta carta todavía estamos en un nivel donde nosotros amamos al que es igual a nosotros y aborrecemos al que no lo es. Por eso aquí está la xenofobia y el racismo, porque tiene que ver con lo que no es como yo, lo rechazo. Aquí está el bullying, aquí está el moving, por eso también cuando vemos árboles personales y vemos aquí bloqueos en esta carta, pues hay que hablar pues eso, de que eras un niño que hacías moving, o probablemente si lo tienes como misión, que es algo que te cuesta, pues probablemente pues con tal de ser aceptado hacías lo que hiciera falta, muy de dejarte llevar por el entorno, ¿no? Vale, todas estas cosas se analizan en el árbol de la vida personal. Bien, pero hay otro nivel, como hablaba. En ese nivel yo soy el sol, yo ya me ubico en Tifaret, me ubico en la individualidad, en la individualidad de eso que yo soy, en que soy ya un individuo único. Claro, si soy único, ¿cómo me van a aceptar estos semejantes? Bueno, pues esta es la paradoja de la situación. Solo en la medida en que yo me acepto como yo soy, y yo brillo como yo soy, el sol brilla para todos, para justos y para pecadores, dice la Escritura. Esa imagen, ¿no?, de brillar para todos, es decir, yo soy lo que yo soy, y eso que yo soy, yo brillo. Y en eso que yo soy, al yo brillar así, voy a permitir que todas esas gotas, ¿no?, son letras Yod. La Yod se corresponde con el sendero 10, que es la rueda de la fortuna, que veremos ahora en la familia, el 1, 10, 19, es la familia del sendero del sol. Ese sendero Yod es la capacidad de que todo se mueva, para poder encontrar a aquellas personas que son semejantes a mí. ¿Qué quiere decir? Pues es esa típica situación de cuando alguien rompe con alguien y está, porque aquí tiene que ver el noviazgo y tal, alguien rompe con alguien y alguien te dice, mira, es que hay más peces en el mar. Es esa frase de decir, a ver, no te quedes encerrado, sino que tú, en vez de quedarte hundido por lo que esta persona ha cortado contigo, o porque te han no lo vamos a poner también en las relaciones, sino por ejemplo en lo laboral, ¿no? O sea, te han despedido por una serie de circunstancias, no dabas la talla, eras muy lento, o eras demasiado perfeccionista, en fin, o pedías demasiado dinero, en fin, algo. En vez de decir, vale, Dios mío, me tengo que adaptar, ¿no?, tengo que bajar los precios, o tengo que trabajar más rápido, es el hecho de decir, a ver, yo soy lo que yo soy. Está claro que yo me tengo que adaptar, porque esta es una carta de mucha adaptación, es una carta muy comercial, saber, para el encuentro con el otro. Ahora, yo tengo situaciones válidas por las cuales yo puedo generar una relación contigo. Y a lo mejor resulta que yo en esta situación no cuajaba o no era, pero yo tengo la confianza de que en otro lugar puede ser. Cuando yo subo ahí, es decir, cuando yo me acepto con lo que yo soy, dispuesto a adaptarme, dispuesto a bajarme a ese nivel donde todos somos iguales, a ver, tú me das trabajo pero yo te doy no sé qué, cuando estoy dispuesto a eso pero sin renunciar a eso que yo soy, entonces es cuando todo se pone en marcha, la rueda rueda, para que aparezcan en mi vida otras circunstancias y otras personas. Esto es lo que tiene que ver con la imagen del sol y con la imagen de las gotas de la carta. Bien. Entonces, vamos a ver ahora a continuación, en estos dos niveles, ¿no?, desde donde uno puede relacionarse con los demás, ¿no? Evidentemente estos dos niveles son simultáneos, es decir, que mientras estemos encarnados, pues va a haber partes de nosotros que en la medida en que vayamos madurando como camino de crecimiento personal, cada vez seremos más el sol, serán partes de nosotros que aceptaremos y a las cuales ya no renunciaremos, a pesar de que haya gente que a eso
no le guste o le incomode, el sol brilla para todos, pero seguiremos encontrándonos con personas que siempre nos estarán reflejando partes de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces hay también el grado de amor, porque a veces el amigo me encanta, pero a veces el amigo me trae retos. Cuanto más yo en cada encuentro con el otro veo en ello una posibilidad de transformación, cuando veo en el otro al maestro, se llama, este efecto produce la verdadera alquimia. La verdadera alquimia. Cuanto más soy capaz de aquello que era metal pesado, que en principio no serviría para nada, soy capaz de transformarlo en oro. ¿De acuerdo? Este sería ya el grado más elevado de esta carta, de cómo vivir esta carta, ¿no? Y es amar a los enemigos, ya el tercer nivel, ¿no? Bien, vamos a ver este sendero, dónde está ubicado, ¿vale? Vamos a ver el árbol de la cábala. Veis la esfera naranja de Hod, la esfera 8, esplendor, y luego veis la esfera violeta, Yesod, la esfera número 9, que se llama fundamento. Bien, entre estas dos esferas se ubica la carta del sol. Sabéis que el conocer la naturaleza de ambas esferas hace que comprendamos la naturaleza profunda del arcano, porque en realidad el arcano es una energía que se genera al fundirse ambas energías, ¿de acuerdo? Bien, entonces vemos que Hod hablaba de la mente concreta, de aquello que somos capaces de poder comprender, con la mente lógica, tiene que ver con el consciente. Y Yesod tiene que ver con el fundamento. El fundamento quiere decir con todo ese aspecto de nosotros, sería el cuerpo etérico, tiene que ver con todo y el cuerpo astral, tiene que ver con todo aquello en nosotros que va tejiendo la energía, que va unificándola para poder manifestarla en la materia. Sería como digamos el paso previo a la manifestación como materia gruesa, ¿no? Como materia contundente. Entonces, en Yesod es como lo que se va cociendo para luego proyectarse como nuestra realidad. Entonces, en realidad, en la medida en la que nosotros en Yesod tengamos determinados patrones, determinadas como películas, esa es la película que proyectamos en nuestra realidad. Fijaros si es importante tener un Yesod limpio y sano, ¿vale? Porque verdaderamente, según lo que haya en Yesod, en ese fundamento, eso es la vida que vivimos, ¿vale? Es la que nos proyectamos a nosotros mismos. Recordar que Yesod está bajo la torre, si os acordáis, la torre está entre las esferas naranjas de Hod y la verde de Netzah, la 7 y la 8. La torre tiene que ver con toda la estructura de la personalidad. Solo encima de ello ya vemos la esfera de Tifaret del sol, del corazón. Y que el sendero que lo unifica es el sendero de la templanza, que es el que rompe la torre. Vengo a decir porque solo en la medida en que se va haciendo este camino que estamos describiendo, arcano a arcano, se va haciendo este camino y se va tomando conciencia en cada una de estas etapas, cuál es la programación, cuál es la imagen que tenemos sobre nosotros mismos y vamos iluminándola y vamos transformándola, es que este Yesod, esta esfera número 9, se va de alguna manera por un lado limpiando, se va reubicando, se va transformando, esta transformación alquímica, de manera que vamos cambiando la proyección que tenemos de nuestra vida, vamos transformando verdaderamente nuestro camino de vida, es solamente desde esta alquimia interior. Bien, en este sentido, Hod y Yesod hablarían de aquello que yo soy capaz de comprender de mí, de mi personalidad, de mis aspectos. Entonces, como veréis, y volvemos otra vez a la carta, solo aquello que yo veo de mí es aquello desde donde yo me puedo encontrar con el otro. Bueno, entonces, esto hablaría por un lado de una necesidad continua de que sea el entorno el que esté reafirmando mi personalidad, porque Yesod tiene que ver con la personalidad. Entonces, en la medida en que el entorno me da esa palmadita en la espalda, vale, entonces yo soy. Entonces, habla de un aspecto en nosotros todavía muy infantil y muy adolescente, donde sabéis que está todo muy a flor de piel, la aceptación de lo social, el encuentro con los amigos y la aceptación con el grupo. Y recordar que, bueno, que hay mucha gente que se queda en este nivel de conciencia, que pasan los años y sigue necesitando la palmadita en el hombro y que los demás le digan que lo ha hecho bien. Eso, claro, eso es una esclavitud, como luego veremos que esta carta 19, verdaderamente si se sostiene en el tiempo, se transforma en un gran 15, en el
Sendero del Diablo, donde estos dos personajes se convierten en dos animaloides atados bajo la égida de ese gran diablo. O sea que esta carta es una carta también igual que veíamos la del loco, igual que veíamos la del mundo, es decir, que hay momentos para atravesar este arcano, pero igual que hay momentos, este arcano no podemos quedarnos atascados en él. Porque claro, esta es una carta, en principio, pues claro, estupenda, ¿no? Y más, pues eso, estar mirando continuamente hacia el afuera, pasarme todo el día divertido en el afuera, que los demás me quieran mucho, en las relaciones sociales, es una carta muy exogénica. Entonces, claro, una carta que además toda esta cultura nos lleva mucho hacia esto, ¿no? Hacia la vida, hacia el afuera. Y en este sentido, quedarnos atascados en este arcano verdaderamente atascaría todo nuestro programa de vida. Vale. Quiero plantear también cuál es la letra hebrea, porque ahora ya vamos hablando también de la letra hebrea que se corresponde con este arcano. Esa es la Kuf. La Kuf sería el análogo en nuestro idioma, sería la K. Y la Kuf se relaciona también, por ejemplo, con la Cábala. La Cábala empieza por la letra Kuf en hebreo. Bien. ¿Por qué se le pone la letra Kuf? ¿Vale? Se le corresponde con este arcano. Pues porque veréis, la letra Kuf, si vuelvo a poner las esferas, la esfera de Hod y la esfera de Yesod, estas dos esferas, tienen en común esta letra. Al tiempo que las letras que no tienen en común, estas dos esferas, una de ellas forma la palabra dos, que hablaría de esa pareja, y la otra habla del silencio. Entonces se dice que la Cábala, por un lado requiere muchísimo silencio, y por otro lado es un trabajo en parejas, porque el método cabalístico, por un lado veréis que yo estoy continuamente comparando, ¿no? Pues este sendero con respecto al otro, este sendero con respecto al otro, es decir, solo en la medida en que se hace esa comparación entre extremos, entre senderos, entre esferas, solo en la medida en que se trabaja en parejas, es que verdaderamente se hace el avance. Entonces, pues es una letra, es un símbolo que esto es gematria, ¿no? Por las palabras en las que se encuentra, verdaderamente nos hablan de que ese trabajo en equipo es el que genera una verdadera transformación alquímica. Entonces es por ello que se asocia con esta imagen del sol. Bien, vamos a ver ahora, que sabéis que también nos gusta mucho, es el comparar esta imagen con otros tarot que nos pueden dar otras imágenes comparatorias, porque os invitamos esto siempre a lo mismo, ¿no? O sea, aquí estamos trabajando, vas a trabajar con 3 o 4 tarots en este curso, pero luego hay más tarots. Empezar por el tarot de Marsella es estupendo porque es muy sencillo, es muy económico, es muy accesible, muy claro, pero luego cada uno tiene que ir buscando su simbología, y cuando encuentre un tarot pues se va a dar cuenta que el autor, pues hay elementos que estaban en Marsella que no están, otros que sí que están. Entonces el hecho de poder entender la simbología y la analogía también nos ayuda luego también a ver, cuando vemos esas imágenes en el afuera proyectadas, y decir, mira, se nos está moviendo, en este caso, el sol. Vale. Aquí este es el tarot de Hage, esta gran mística alemana del siglo XX. En ella veis también la letra Kuf, la veis a mano derecha, en una numerología 19, y veis un sol que tiene 12 rayos amarillos y 12 rayos rojos. Esto simboliza los 12 zodiacales y las 12 casas del zodiaco. Entonces estaría hablando como de la completud. Entonces estamos hablando, como bien decíamos antes, de que para yo ser ese sol que brilla para todos, para amigos y enemigos, ¿de acuerdo? Para querer ese encuentro, aun cuando tú me estés poniendo la piedra en el zapato, uno tiene que ser capaz de ver de sí toda esa completud, todo ese zodiacal, todo ese temperamento de mí. Y abajo sí vemos el encuentro, aquí sí, de polaridades, el hombre y la mujer, porque es verdad que hay arcanos, o sea, hay tarots que, como el de Marsella, ¿no? Que hablan del encuentro con el semejante, y que es ese encuentro genuino el que me cambia, esa alquimia, porque esta es una carta de alquimia. Pero aquí sí estáis viendo el positivo y el negativo, es el encuentro entre los opuestos. Aquí ya está hablando de un nivel un poco más elevado que tiene que ver cuando el otro es exactamente opuesto a mí y aún así lo amo, que es como veis la
la pareja, por eso también esto tiene que ver con las bodas alquímicas. ¿Veis la corona de laurel alrededor? Esta corona de laurel antes, en el sendero 21, estaba rodeando la figura, ¿os acordáis? Era uno solo, y sin embargo, gracias al paso por el 20, o sea, del 21 donde estaba yo solo, de repente aparece en mí algo nuevo que me permite el encuentro con el otro, en un encuentro mucho más completo y en algo que me transforma la vida. Este sería, ahora vamos a ver, este sería el tarot de Hayes, y si ahora lo vemos en el tarot de Crowley, este gran esotérico, maestro esotérico inglés. Bueno, aquí Crowley, que sabéis que bueno, Crowley es de las escuelas, igual que la nuestra, ¿no? que trabajamos el camino ascendente. Empezamos en el 21, el sendero de vuelta a casa. Entonces aquí vemos que se sigue trabajando con los gemelos, que como veis también por la forma de sus piernas, pues bueno, sigue siendo una sexualidad indiferenciada, todavía está trabajando lo semejante, que están en esa visión alada, ¿no? Están como volando por encima, ¿no? Porque están en un éxtasis. Vemos todo ese zodiacal, igual que en Hayes, ¿no? Que rodea, o sea, hace falta ver todo de mí, esa rosa del conocimiento en el centro. Quiere decir que para yo ser ese sol donde yo me puedo encontrar con amigos y enemigos, yo ya tengo que tener un conocimiento de mí, tengo que estar ya en la esfera de Tifaret, encontrándome a mí mismo, a mi individualidad, aceptando todas mis facetas de mi carta natal, las que están bien aspectadas y las que están retrógradas. Y bueno, quiero decir también, aquí veis una montaña, y en esa montaña veis que el Crowley ubica el muro, lo ubica como muy arriba, habla de que está todavía muy lejano. Esto habla, pues eso, lo que estamos diciendo, ¿no? Que todavía estamos en las partes o en las etapas del camino todavía muy infantiles y adolescentes de nosotros, y que verdaderamente para poder hacer ese proceso de introyección, para poder entrar en ese lugar de nosotros desde donde poder ser ese sol, pues que es todavía un largo camino el que nos queda. Y por último, mirar el tarot de Osho, que sabéis que lo miramos por el componente Zen, el componente oriental que tiene este maestro espiritual, que le da, como si dijéramos, toda la vuelta. En él vemos a un anciano que tiene una mantis en la mano. Entonces, bueno, todo a su alrededor es florido. Poder llegar, veis una mariposa, ¿no? También en el ropaje, unas mariposas en el ropaje, ¿no? Como la transformación. Entonces, esto habla de la verdadera alquimia. Que la verdadera alquimia es la que nos hace no envejecer, es la que nos da la vida eterna, que eso tiene que ver en el lenguaje artúrico, por ejemplo, con la búsqueda del santo grial, cuando el grial es el útero, o qué casualidad tiene que ver con ese yesod, y ese yesod tiene que ver con esa capacidad, esa capacidad de poder ir transformando ese yesod de personalidad, de muro, de roca dura, y transformándolo poco a poco para que vaya recibiendo cada vez más nuestro yo soy como receptáculo. Esa es la imagen del santo grial. Ese santo grial, esa imagen de vida eterna, que hace, pues bueno, que este anciano, a la edad que tiene, se ve como un anciano gozoso. Entonces, pues bueno, esto es un arte, poder llegar a la ancianidad con esa alegría, con esa inocencia. Y con esa capacidad de poder encontrarse incluso con las partes, porque bueno, las partes insecto para la mayoría de las personas pues son partes repulsivas de nosotros, que además en el caso de la mantis tiene mucho que ver, pues bueno, la mantis, el aspecto femenino que se come la cabeza del masculino, o sea que, y además es como un aspecto el que veis en la carta, ¿no? Que está como a la defensiva, Aquí es como que el enemigo, ¿vale? Para este anciano inmenso, como maestro, esta partes feas de nosotros, ¿no? Son miradas con esa dulzura, con ese amor, que dan a la verdadera transformación. Es el encuentro con las partes rastreras de nosotros, que aún así nos dan a poder gozar de todo en la vida, a poder ver ese escenario de atrás totalmente bello. Bien. Bueno, vamos ahora, una vez visto esto, vamos a ver la familia, por último, antes de pasar a la zona de la personalidad y los bloqueos. ¿A qué familia corresponde?
este sendero. Sabéis que todos los arcanos, en la medida en que se reducen las cifras que los gobiernan, se reducen a una sola cifra, todos los arcanos que tienen esa misma cifra forman una familia, porque lo que quiere decir es que por resonancia se mueven. Aquí vemos la familia del 1, del 10 y del 19, el mago, la rueda de la fortuna y la carta del sol. He de decir que, recordar que cuando hablábamos del loco, voy a poner otra vez el árbol, cuando hablábamos del loco, el sendero, el Keter Jokma, que es el loco, de ahí pasábamos de Jokma a Tifaret, a la esfera amarilla, y de Tifaret a Netzah, todo ese camino, es el camino del dragón, es la única familia de senderos que está unificada. Y sin embargo, si os acordáis, os comentaba que en general todas las familias están sus senderos ubicados en los 3 niveles. Aquí vemos que el loco estaría arriba del todo, entre la esfera blanca de Keter y la negra de Binah. El sendero de la rueda de la fortuna estaría entre la azul de Yesed y la verde de Netzah, o sea, en el plano medio. Y sin embargo, el sendero 19, como bien hemos dicho, entre la naranja y la violeta. Como veis, están dispersos en el árbol. Esta familia es una familia que ocupa, ¿no?, o modula los 3 centros, el intelectual superior, el plano medio y luego el volitivo inferior. ¿Cuál sería el movimiento? Lo hemos hablado muy claramente, o se ha dejado traslucir al explicar el aspecto del arcano 19. Es decir, si somos el sol, si estamos en nuestro corazón, nos convertimos en los creadores de nuestra propia realidad, nos convertimos en ese mago, que si lo veis en la carta, tiene una esfera, que sería el Tifaret, es llevar ese sol, que qué casualidad, fijaros que lo está llevando a la zona donde estamos diciendo que se ubica el sendero 19, o sea que el mago es el sol del sendero 19. Entonces, cuando somos los magos de nuestra propia realidad, porque aceptamos quiénes somos, entonces todo rueda, sería la carta de la rueda de la fortuna, y desde ahí todo en la realidad se convierte en amigo, todo en la realidad se convierte en una ayuda para la transformación. Para ello tenemos que entender también cuál es el verdadero éxito y cuál es nuestra verdadera transformación, cuáles son nuestros verdaderos tesoros. Bien. Bueno, hasta aquí hemos hecho la descripción del arcano y a partir de ahora, pues lo que queda de vídeo vamos a hablar sobre los bloqueos, o sea, primero a qué zona del cuerpo se corresponde este arcano y en dónde está ubicado aquí en el árbol, y también qué pasa cuando hay bloqueos energéticos en este arcano, tanto a nivel físico y luego su correspondencia con la personalidad, qué aspectos nos dan este arcano en el carácter. Bueno, espero que el vídeo te haya gustado. Te recuerdo eso, ¿no?, que es parte de un curso que ofrecemos sobre formación en el árbol de la vida y de la cábala. Comentarte que si te ha gustado la orientación que hemos dado sobre este arcano, esto y otros arcanos, tenemos un libro publicado en Amazon, se llama Tarot de Arquetipos, donde describimos tanto los 22 arcanos como las 16 figuras del tarot que forman las tríadas sobre el árbol de la vida, y tienes una descripción extensa, ¿no?, de cada uno de estos arcanos. También comentar que tenemos un libro sobre las flores de Bach. La flor de Bach, que sabéis que son esencias vibracionales que ayudan a estados emocionales, a reubicar el alma. Nosotros hemos encontrado una correlación directa entre el arcano y la flor de Bach, porque, bueno, vimos ya hace tiempo que hay 38 flores en el sistema de Bach, y las 22 arcanos y las 16 figuras suma también 38, ¿no? Entonces hemos hecho una correlación exacta, de manera que tú puedes utilizar el tarot como oráculo a la hora de saber también qué esencia floral necesitas. También hay una descripción profunda de cada esencia floral a la luz del arcano que le rige, de manera que sirve de guía extraordinaria en un camino de crecimiento. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en este arcano que hemos hablado, a este sol le corresponde la flor de Bach de Wild Oat, que tiene que ver con la persona que tiene como muchos caminos abiertos, en todos ve interés y no sabe por cuál decidirse, que tendría que ver con ese momento, por ejemplo, en la vida en la que como niños y como adolescentes todo nos gusta, y no sabemos muy bien, no estamos bien orientados, porque a todo le encontramos esto me gusta, pero esto también me gusta, y no puedo acabar de decidir, porque de alguna manera no tengo claro cuál es mi sol interior, ¿no?, cuál es mi identidad interior.
bien, eso también está disponible en Amazon, ¿eh? Y bueno, decirte por último que nada, que si estás interesado en este y otros temas, pues que encantadísimos de que te suscribas a nuestro canal, que si te ha gustado el vídeo que hagas like, que nos ayuda mucho, y que bueno, que en la web de arboldelacabala.com tienes más información sobre nuestros cursos y sobre cómo levantar el árbol de la vida personal. Que bueno, que muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.